Hola, soy Abril. Si bien sabemos que Adobe Illustrator se utiliza mucho para realizar ilustraciones, es importante destacar que también se pueden escribir textos. Uno tiende a utilizar Adobe Illustrator para ambas cosas. ¿Querés conocer las herramientas y ventanas de texto? Yo te enseño cuáles son. Vamos a crear un nuevo archivo y te voy a enseñar una herramienta y dos ventanas claves para cuando quieras colocar texto. Este icono o la letra T viene a ser la herramienta de texto. Manteniendo apretado el mouse, seleccionamos el cuadro de texto que queremos tener, se escribe el texto falso automáticamente, podemos claramente desde las muestras modificar el color, escribir lo que queramos. Junto con el texto se utilizan el panel de carácter y el panel de párrafo, ambos se presentan en la parte superior. El de carácter sirve para elegir las tipografías. Cuando uno desplaza esta flecha puede ver cómo se ve cada tipografía y puede elegir una al azar. Se presentan sus variables, como en esta se presenta la extra light, light, regular, semi-bold, bold o black, que viene a ser el peso de la tipografía. Otras presentan, por ejemplo, la itálica, semi-bold, condensada. Cada tipografía tiene sus propias características y propias variables. Desde la primera de las T se puede definir el tamaño de la tipografía. PT significa puntos, en la segunda podemos tener el interlineado, que viene a ser cuando tenemos más de un renglón. Podemos desde el interlineado reducir o agrandar el espacio que hay entre los renglones. La ventana de párrafo viene a presentarse a la derecha y indica hacia dónde queremos que mire el texto. Voy a crear nuevamente la ventana de texto para que aparezca el texto falso. Ahora se puede ver más grande, pero lo puedo achicar tranquilamente. Vamos a ver cómo se altera con el panel de párrafo. Así está hacia la izquierda, centrado, hacia la derecha, hacia la izquierda, pero justificado. Eso quiere decir que se adapta al cuadro de texto. Voy a poner una tipografía más chica y voy a crear un nuevo cuadro de texto. ¿Por qué creo un nuevo? Porque siempre que se crea uno nuevo se llena todo el cuadro. Pero acá tenemos un interlineado muy grande para lo que es el texto. Puedo desde la flecha de selección arrastrar, achicar el cuadro de texto y ahora voy a poder ver mejor los párrafos. Hacia la derecha ves que se presentan los espacios. Centrado también hay espacios, pero en ambos lados, y hacia la derecha se presentan del lado izquierdo los espacios porque el texto mira para la derecha. Cuando está justificado, pueden haber algunos espacios en el medio, pero el texto se ve mucho más prolijo. Hasta pueden estar justificadas todas las líneas. Se puede enumerar, hay distintas funciones que se pueden adaptar al texto, pero principalmente se encuentran esos paneles y esta herramienta. También hay distintas herramientas de texto que están asociadas. La herramienta texto de área, por ejemplo, que se aplica sobre alguna forma. Voy a, teniendo seleccionado este círculo, seleccionar el texto de área y se va a completar toda la figura con texto, de manera que se crea un círculo, pero por medio de texto. Después, el texto en trazado, por ejemplo, voy a dibujar con un pincel un trazado y seleccionando sobre el pincel texto en trazado, ese texto va a seguir todo el trazado que tengo. Acá no empezó al inicio, entonces desde esta línea voy a hacer que inicie, pero vamos a darnos cuenta de que hay una parte que está dada vuelta, entonces hay que hacer el trazado en la forma correcta. También tenemos el texto vertical. Claramente es mucho más difícil de leer y se presenta al revés. Este viene a ser el primer renglón. Si yo escribo hola, así se va a ver. Texto de área vertical viene a ser el texto de área, pero en vertical, tal cual lo dice la herramienta. Voy a seleccionarlo acá y así se va a ver. Sigue la forma de un cuadrado, pero de manera vertical. Después tenemos el texto vertical en trazado. Voy a dibujar un trazado más vertical y así se va a escribir el texto. Depende de cómo sea el trazado del texto que nos convenga, pero como estamos acostumbrados a leer de manera horizontal, el texto vertical es más difícil. Y la herramienta Retocar texto sirve para seleccionar caracteres especiales. Por ejemplo, que tengo este texto, voy a seleccionar la letra O y la voy a arrastrar si la quiero desplazar. Incluso puedo acercarla más a la primera letra. Puedo hacer algunos retoques. Por ejemplo, quiero que la primera palabra tenga los caracteres más unidos, pero las demás no. Entonces, así va a quedar. Tiende a utilizarse mayormente la herramienta de texto, pero todas pueden ser útiles. Voy a crear, por ejemplo, una estrella
y voy a seleccionar texto de área. Elijo la parte superior de la estrella para que comience ahí arriba y así se completa automáticamente. Yo puedo escribir lo que quiera. Claramente también puedo seleccionar palabras y colorearlas solo a ellas, no es obligación que todo esté del mismo color. Puedo reducirles la opacidad y jugar de distintas maneras. Voy a poner, por ejemplo, un título, lo que más se tiende a utilizar. Voy a escribir con mayúscula estrella y lo voy a adaptar de una manera que me guste. Voy a agrandar los caracteres para que se vea más grande. Puedo escribir el número también, por ejemplo, 130. El párrafo no quiero que esté justificado, quiero que esté centrado, así las letras no están tan separadas. Y puedo jugar con la tipografía que me guste. Si yo desplazo la pantalla, puedo verlas. Así que voy a elegir una que me llame la atención. Hay muchas tipografías para elegir e incluso se pueden descargar. Si yo quisiera que este texto no sea recto y que sea curvo, lo que puedo hacer es crear un óvalo con el círculo, con la herramienta tijera o la letra C, recortarlo, eliminar el de abajo, eliminar el relleno, pero sigo teniendo la figura. Entonces voy a copiar este texto y ahora al seleccionar la letra T y apoyarlo sobre la línea ya se convierte en texto en trazado. Se escribe Lorem Ipsum, pero voy a pegar con Control V mi título. Luego, utilizando las otras herramientas, yo puedo hacer que sea todo más característico, de una manera que más me guste. Básicamente hay que jugar y ser creativos. Pero es muy importante el simple hecho de conocer que en Adobe Illustrator hay una herramienta de texto. Te invito a jugar con ellas y a integrarla a partir de ahora en tus diseños. Es muy útil tener texto además de ilustraciones en cada trabajo. Incluso en algunos proyectos hay más texto que imagen, pero en Adobe Illustrator se puede integrar absolutamente todo. Si te gustó este video, te invito a poner un me gusta y a suscribirte si querés aprender más todavía. Espero que te haya gustado. Saludos.